Has hecho clic porque sabes que hay algo aquí que la mayoría no puede afrontar. En los próximos 30 segundos vas a entender por qué la soledad que tanto temen es exactamente donde nace tu verdadera fuerza. ¿Y por qué eso asusta tanto? Existe un momento en el que desciendes solo a las profundidades de quien realmente eres, sin público, sin validación, sin red de seguridad. Es como sumergirse en el océano por la noche. La superficie desaparece, la luz se desvanece, y te quedas solo con lo que siempre estuvo ahí, pero nunca quisiste ver. La mayoría entra en pánico y vuelve corriendo a la superficie, al ruido, a la distracción. Pero algunos siguen descendiendo y descubren algo que lo cambia todo. Vamos más profundo. Viktor Frankl pasó años en los campos de concentración nazis, aislado, torturado, viendo lo peor de la humanidad. Mientras otros se quebraban o se perdían en el odio, él hizo algo diferente. Descendió a su interior. Confrontó la verdad más brutal posible sobre la existencia humana. Y allí, en el fondo más oscuro, encontró algo que nadie podía quitarle: sentido. Pero aquí es donde se pone interesante. La fuerza que buscas no está en la cantidad de gente a tu alrededor. No está en los likes, en las aprobaciones, en las palmaditas en la espalda. Nace precisamente cuando dejas de huir de la única compañía que realmente importa, la tuya propia. Piensa en tu último momento de crisis real. No estoy hablando de drama superficial. Estoy hablando de ese momento en que el suelo desapareció. Despido inesperado. Traición de alguien cercano. Diagnóstico aterrador. ¿Qué hiciste? Si eres como la mayoría, corriste. A los amigos, a las redes sociales, al alcohol, al trabajo excesivo, a cualquier cosa que llenara el silencio. Pero algunos hicieron diferente. Se quedaron allí, en la incomodidad, en el silencio, en el dolor, y descubrieron que el monstruo que tanto temían era, en realidad, el guardián de su poder más profundo. Estudios clásicos sobre resiliencia muestran un patrón consistente. Las personas que desarrollan una fuerza psicológica duradera tienen una característica en común. Procesan experiencias difíciles de forma autónoma antes de buscar apoyo externo. No es aislamiento, es calibración interna. Necesitas entender una cosa: cuando evitas quedarte a solas con tus pensamientos, estás declarando la guerra contra ti mismo. Y esa es una guerra que siempre vas a perder. La inmersión en las profundidades tiene reglas. Primera regla: el agua es oscura. No te va a gustar lo que vas a ver al principio. Todas esas máscaras que usas, todas esas historias que te cuentas a ti mismo, todas esas justificaciones elaboradas, no sobreviven a la presión de las profundidades. Segunda regla: la presión aumenta a medida que desciendes. Cada metro más profundo revela una verdad más incómoda, sobre tus motivaciones reales, sobre tus miedos disfrazados de principios, sobre tu cobardía vestida de prudencia. Tercera regla: el tesoro está en el fondo. Siempre. Hay una desarrolladora de software que conozco. Trabajaba en una startup de moda en San Francisco. Todo el mundo siguiendo las últimas tendencias. Todo el mundo hablando el mismo idioma. Todo el mundo pensando de la misma manera. Ella empezó a cuestionar: ¿por qué estamos haciendo esto así? ¿Por qué nadie lo intenta de otra forma? ¿Por qué todo el mundo tiene tanto miedo a discrepar? La respuesta fue el silencio. Luego vinieron las miradas. Luego las reuniones a las que no era invitada. Tenía dos opciones: conformarse o sumergirse. Ella se sumergió. Dejó la empresa. Pasó 6 meses trabajando sola en un proyecto que todo el mundo decía que era imposible, sin validación, sin feedback positivo, sin garantías. Hoy, 3 años después, la solución que creó en ese periodo de soledad productiva es utilizada por millones. ¿La empresa que la aisló? Licencia su tecnología. La mayoría se detiene aquí, por eso se equivoca. Mira, existe una diferencia brutal entre estar solo y estar en soledad. Estar solo es circunstancial. Es viernes por la noche y tus amigos han cancelado. Es el intervalo entre una relación y otra. Es temporal y generalmente involuntario. La soledad es una elección. Eres tú creando deliberadamente espacio entre tú y el ruido del mundo. Eres tú dejando de usar a otras personas como anestesia para tu propia compañía. Eres tú, finalmente, teniendo el valor de sentarte a la mesa con todos tus demonios y decir: vamos a hablar. Recompensa número 1. Autenticidad inquebrantable.
Cuando pasas tiempo real en las profundidades, algo cambia. Dejas de necesitar la aprobación como oxígeno. Dejas de modificar tu verdad para encajar en la expectativa ajena. Dejas de pedir disculpas por existir tal como eres. ¿Conoces ese miedo constante a ser juzgado? ¿Esa voz que calcula cada palabra antes de hablar? ¿Ese terror a ser rechazado si muestras quién eres realmente? Eso muere en las profundidades. Y nace algo diferente. Una certeza tranquila de quién eres. Una aceptación radical de tus sombras y luces. Un coraje que no grita, pero tampoco se doblega. Quien explica demasiado, cede el control. ¿Ya te has dado cuenta de esto? Cuanto más te justificas, más débil pareces. Cuanto más intentas convencer a los demás de tu verdad, menos verdadera suena. La autenticidad que nace de la soledad no necesita defensa. Simplemente es. Como una montaña, no necesita explicar por qué está allí. Ahora, la segunda recompensa. Decisión calibrada. ¿Cuántas decisiones tomas al día basándote en lo que los demás van a pensar? Sé honesto. Esa ropa que elegiste, esa publicación que hiciste, ese proyecto que aceptaste, esa opinión que te tragaste. Cuando cultivas profundidad en la soledad, desarrollas una brújula interna que no depende del campo magnético social. Dejas de ser un barco a la deriva en el mar de las opiniones ajenas y te conviertes en tu propio faro. Antes de continuar, hay un detalle que lo cambia todo. La soledad de la que hablo no es una huida. No es esconderse en una cueva porque el mundo es malo. No es misantropía disfrazada de sabiduría. Es lo opuesto a eso. Es preparación, como un buceador que necesita regular la presión interna antes de descender, como un alpinista que necesita aclimatarse antes de subir. Estás calibrando tu sistema interno para operar en niveles que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Hay una prueba simple para saber si estás listo. ¿Puedes quedarte 15 minutos en silencio absoluto, sin móvil, sin distracción, solo tú y tus pensamientos? Inténtalo. Ahora, pausa el vídeo si lo necesitas. La mayoría no aguanta 3 minutos. Y luego se pregunta por qué se siente vacío incluso rodeado de gente. ¿Por qué se siente perdido incluso con 1000 opciones? ¿Por qué se siente débil incluso con todo el apoyo del mundo? Es porque estás operando con instrumentos descalibrados. Imagina intentar navegar con una brújula rota. Puedes tener el mejor barco, la mejor tripulación, el mejor mapa. Pero si tu brújula apunta a cualquier lugar menos al norte verdadero, terminarás perdido. Tu brújula interna se calibra en el silencio, en el enfrentamiento honesto con tus verdades, en el valor de mirar al abismo sin pestañear. Recompensa 3. Paz interior robusta. No estoy hablando de esa paz de spa con música relajante. Estoy hablando de una paz que sobrevive al caos, que permanece sólida cuando todo alrededor se desmorona, que no depende de las circunstancias para existir. Esta paz nace de una comprensión profunda. Ya has perdido todo lo que tenías miedo de perder. En las profundidades de tu soledad ya has enfrentado tus peores escenarios. Ya has visto tus sombras más oscuras. Ya has confrontado tus miedos más primitivos. Y sobreviviste. Más que eso, descubriste que eres más grande que todos ellos. Un amigo cercano te traiciona. De esos en los que realmente confiabas. Contó tus secretos. Rompió tu confianza. Desapareció cuando más lo necesitabas. La persona común corre en busca de validación. Cuenta la historia a 10 personas diferentes, esperando oír que tenía razón. Busca nuevos amigos inmediatamente para llenar el vacío. Publica indirectas en las redes sociales. La persona que conoce las profundidades hace algo diferente. Se sienta con el dolor. No para castigarse, no para victimizarse, sino para entender. ¿Qué revela esta traición sobre la naturaleza humana? ¿Sobre tus propias expectativas? ¿Sobre los contratos invisibles que haces sin darte cuenta? Y entonces, algo extraordinario sucede. El dolor se transforma en sabiduría. La rabia se transforma en claridad. La decepción se transforma en discernimiento. No te vuelves cínico, te vuelves preciso. El siguiente paso parece obvio, pero casi nadie lo da. Necesitas crear rituales de profundidad. Momentos programados en minutes a los que desciendes deliberadamente. No cuando la vida te obliga, no cuando la crisis llama a la puerta, sino como práctica, como entrenamiento, como fortalecimiento. Cada día un mínimo de 15 minutos, sin móvil,
sin música, sin libro, sin meditación guiada, solo tú y el silencio. Al principio será insoportable. Tu mente gritará por distracción, creará picores imaginarios, recordará tareas urgentísimas, hará cualquier cosa para huir. Quédate. Esa incomodidad es el guardián de la puerta. Es la prueba para ver si eres digno de entrar. La mayoría se rinde aquí. Por eso, la mayoría permanece en la superficie. Pero si persistes, algo cambia alrededor del cuarto o quinto día. El ruido mental disminuye. La necesidad desesperada de distracción se debilita. Y empiezas a escuchar algo que siempre estuvo ahí pero estaba ahogado por el ruido. Tu voz real. No la voz de tus padres. No la voz de la sociedad. No la voz de tus miedos. La tuya. Esa que sabe exactamente lo que necesitas hacer, pero que te pasaste la vida entera fingiendo no escuchar. La crítica repetida suele ser una confesión disfrazada. ¿Ya te has dado cuenta? ¿Esa persona que vive criticando a los demás por ser falsos? Generalmente está luchando con su propia autenticidad. ¿Quién vive señalando la arrogancia ajena? Generalmente está compensando su propia inseguridad. En las profundidades descubres tus propias proyecciones. Dejas de pelear con los demás y empiezas a integrar tus propias sombras. Recompensa 4. Conexiones genuinas. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Pasar tiempo a solas para mejorar las relaciones? Pero piénsalo conmigo. Cuando no conoces tus profundidades, ¿qué ofreces a los demás? Tu superficie, tu máscara, tu actuación. ¿Y qué atraes? Otras superficies, otras máscaras, otras actuaciones. Por eso puedes estar en una fiesta con 100 personas y sentirte completamente solo. Pero cuando conoces tus profundidades, cuando has integrado tus sombras, cuando has aceptado tus verdades, algo mágico sucede. Dejas de necesitar a la gente y empiezas a elegirlas. Dejas de mendigar migajas de atención y empiezas a ofrecer presencia real. Dejas de coleccionar contactos y empiezas a cultivar conexiones. Dejas la cantidad y empiezas la calidad. Y las personas adecuadas reconocen esto inmediatamente. Es como una señal de radio. Cuando operas en la superficie, atraes a otras personas que operan en la superficie. Cuando operas en la profundidad, atraes a otras personas que operan en la profundidad. La profundidad reconoce la profundidad. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar. No todo el mundo está listo para esto. No todo el mundo quiere esto. Y está bien. No se trata de ser mejor o peor. Se trata de estar listo o no estarlo. Algunas personas necesitan el ruido, necesitan la distracción, necesitan la validación constante. No porque sean débiles en el sentido peyorativo, sino porque es donde están en su viaje. Forzar la profundidad en quien no está listo es como forzar a un buceador principiante a aguas profundas. No es valentía, es irresponsabilidad. Pero si has llegado hasta aquí en el vídeo, si algo aquí está resonando, si sientes esa llamada incómoda a las profundidades, entonces ya lo sabes, estás listo. La cuestión no es si, es cuándo. Hay una historia sobre Diógenes, el filósofo cínico. Vivía en un barril, rechazaba todas las comodidades sociales. Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo en aquella época, fue a visitarle. Encontró a Diógenes tomando el sol. Alejandro, impresionado por la indiferencia del filósofo a su poder, preguntó: ¿Qué puedo hacer por ti? Diógenes respondió: Apártate de mi sol. Alejandro dijo a sus generales: Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. ¿Por qué? Porque Diógenes tenía algo que todo el poder de Alejandro no podía comprar: libertad interna, autosuficiencia emocional, paz que no dependía de imperios o ejércitos. Se había sumergido tan profundo que encontró el fondo del océano y descubrió que ahí abajo no necesitas nada más de lo que ya tienes. Pero esto asusta a la gente. El silencio bien usado es contexto, no huida. Cuando dominas tus profundidades, tu silencio se vuelve poderoso. No es el silencio de quien no tiene que decir. Es el silencio de quien elige cuándo vale la pena hablar. Es el silencio que hace que los demás se rebelen, que crea espacio para que las verdades emerjan, que demuestra una solidez que 1000 palabras no podrían transmitir. Te están cancelando online. Dijiste una verdad incómoda. Expresaste una opinión impopular. La turba digital quiere tu cabeza. La persona de la superficie entra en pánico. Pide disculpas desesperadamente. Intenta explicar, justificar, borra todo. O peor, entra en la guerra de comentarios intentando defender cada punto. La persona de las profundidades hace lo impensable.
Apaga el móvil. Va al silencio. Examina con honestidad. ¿Lo que dije estaba alineado con mi verdad? ¿Era necesario decirlo? ¿Lo dije de la mejor forma posible? Si la respuesta es sí a las 3, no hay nada que hacer salvo dejar que la tormenta pase. Si la respuesta es no a alguna, hay un aprendizaje que extraer. Pero en ambos casos, la respuesta viene de dentro, no de fuera. El valor de ser impopular es el primer paso hacia la autenticidad. Piensa en todas las veces que te tragaste tu verdad para mantener la paz. Todas las veces que estuviste de acuerdo cuando en realidad no lo estabas. Todas las veces que te reíste de algo que no te pareció gracioso. Todas las veces que fingiste ser quien no eras. Cada una de esas veces subiste un escalón hacia la superficie. Te alejaste de tus profundidades. Perdiste un pedazo de tu fuerza. No estoy diciendo que seas confrontativo por deporte. No estoy diciendo que seas cruel con tu honestidad. Estoy diciendo que existe un coste invisible en traicionar constantemente tu verdad. Y ese coste se cobra en fuerza interior. Cada vez que eliges la aprobación sobre la autenticidad, te vuelves un poco más débil. Cada vez que eliges la comodidad social sobre la integridad personal, pierdes un poco más de solidez. Hasta que un día te despiertas y ya no sabes quién eres. Estás usando tantas máscaras que olvidaste tu propio rostro. Estás interpretando tantos papeles que perdiste el guión original. Estás tan enfocado en agradar que olvidaste existir. Es ahí donde la vida generalmente fuerza la inmersión. Una crisis, una pérdida, un colapso, algo que rompe todas tus muletas emocionales y te deja sin otra opción que descender. ¿Pero por qué esperar a la crisis? ¿Por qué no elegir la inmersión mientras aún tienes fuerza? Mientras aún es una elección, no una necesidad. Mientras puede ser crecimiento, no supervivencia. Reserva ahora, hoy, 15 minutos. Apaga todo. Siéntate en silencio. Deja que los pensamientos vengan. Los incómodos, los que has estado evitando, los que tienes miedo de pensar. No juzgues, no analices, solo observa. Querrás parar en 2 minutos. No pares. Querrás revisar el móvil en 5. No lo hagas. Inventarás algo urgente en 10. No es urgente. Quédate los 15 minutos completos. Y mañana, hazlo de nuevo. Y pasado mañana. Durante 7 días seguidos. No tiene que gustarte. No tiene que ser agradable. Tiene que hacerse. Porque al otro lado de esos 7 días, existe una versión tuya que aún no conoces. Una versión que no tiembla con la crítica. Que no mendiga aprobación. Que no huye de sí misma. Una versión que conoce las profundidades. La búsqueda de control denuncia el caos interno. ¿Te das cuenta? Cuanto más alguien intenta controlar todo a su alrededor, más fuera de control está por dentro. Cuantas más reglas, sistemas, protocolos crea alguien, más miedo tiene de su propio caos interno. En las profundidades haces las paces con tu caos. Entiendes que no es un enemigo. Es energía mal dirigida. Es potencial no canalizado. Es fuerza bruta esperando refinamiento. Recibes un feedback brutal en el trabajo, de esos que cuestionan no solo tu competencia, sino tu idoneidad para el puesto. Tu jefe fue directo, no estás rindiendo lo esperado. Tu primer instinto es defenderte, justificar, culpar a las circunstancias, culpar al equipo, culpar al plazo irrealista. Pero recuerdas la inmersión. Vas a casa, te sientas en silencio, dejas que la rabia pase, dejas que el ego grite, dejas que la vergüenza queme, y entonces, cuando la tormenta emocional se calma, te preguntas, ¿y si tiene razón? No completamente razón, pero ¿y si hay un grano de verdad ahí? ¿Y si, detrás de la entrega del mensaje, existe algo que necesitas ver? Es ahí donde la magia sucede. Dejas de ser víctima del feedback y te conviertes en su arqueólogo. Excavas en busca de oro, incluso si viene mezclado con barro. Extraes lo útil, descartas lo tóxico y creces con lo que queda. Esto es fuerza real, no la fuerza de quien nunca cae, sino la fuerza de quien usa cada caída como datos, cada crítica como información, cada fracaso como refinamiento. En las profundidades, aprendes que el ego es un pésimo capitán, pero un excelente marinero. Cuando el ego comanda, vives defendiendo territorio, protegiendo imagen, manteniendo apariencias, gastando energía preciosa en batallas que no llevan a ninguna parte. Cuando tú comandas y el ego sirve, se convierte en herramienta.
te ayuda a presentarte bien cuando es necesario, te da confianza para arriesgarte, te protege de abusos reales, pero ya no comanda el barco. Quien comanda es esa parte tuya que sobrevive a la inmersión, que conoce el fondo del océano, que ya no tiene miedo a la oscuridad, porque ya ha visto que la oscuridad es solo una ausencia temporal de luz. El exagerar es el megáfono de la duda. ¿Ya lo has notado? Las personas que necesitan constantemente probar algo exageran. Las historias se hacen más grandes. Los logros se vuelven más impresionantes. Las dificultades se vuelven más dramáticas. Es compensación. Cuando conoces tu verdad en las profundidades, no necesitas amplificar nada. Tu realidad es suficiente. Tu historia, tal como es, tiene peso. Tu presencia, sin actuación, tiene impacto. Ahora vamos a hablar de lo que sucede cuando evitas la inmersión. ¿Conoces a alguien así? Quizás seas tú. Siempre rodeado de gente, pero profundamente solo. Siempre ocupado, pero profundamente vacío. Siempre en movimiento, pero profundamente parado. Es la maldición de la superficie. Puedes pasar la vida entera allí, saltando de distracción en distracción, de relación en relación, de logro en logro. Pero nunca llegas a ninguna parte porque estás nadando en círculos en la superficie. La profundidad asusta porque es desconocida, pero la superficie mata porque es repetitiva. Mismos patrones, mismos errores, mismas frustraciones, década tras década, hasta que un día te das cuenta de que has vivido la misma vida varias veces, solo cambiando el escenario. Por eso la inmersión es urgente. No mañana, no el año que viene, no cuando estés listo, ahora. Porque cada día que pospones es un día operando con la brújula rota. Un día tomando decisiones basadas en coordenadas erróneas. Un día construyendo sobre cimientos débiles. Las personas débiles buscan comodidad. Las personas fuertes buscan claridad. Y la claridad duele. Claridad sobre tus miedos reales, sobre tus limitaciones reales, sobre tus motivaciones reales. Pero de ese dolor nace la verdadera fuerza. No la fuerza de quien nunca siente miedo, sino la fuerza de quien conoce sus miedos por su nombre. No la fuerza de quien no tiene límites, sino la fuerza de quien sabe exactamente dónde están. Te voy a contar algo que pocos admiten. El viaje a las profundidades es solitario por naturaleza. No porque la gente te abandone, sino porque es un viaje que solo puede hacerse solo, como el nacimiento y la muerte. Otros pueden estar cerca, pueden apoyar, pueden animar, pero la inmersión en sí, el descenso en sí, el enfrentamiento con tus verdades en sí, eso es tuyo y solo tuyo. Y es exactamente por eso que es tan poderoso. Porque lo que conquistas allí, nadie puede quitarte. Lo que aprendes allí, nadie puede invalidar. Lo que te conviertes allí, nadie puede deshacer. Es propiedad privada del alma. Cuando alguien usa siempre o nunca, generalmente intenta ahogar el matiz. La vida en las profundidades es matizada. No es blanco y negro, es el espectro entero de grises. Es entender que puedes ser valiente y tener miedo, fuerte y vulnerable, correcto y equivocado, todo al mismo tiempo. Esa complejidad asusta a quien vive en la superficie. Necesitan categorías simples, héroes y villanos, correctos y equivocados, nosotros y ellos. Pero en las profundidades descubres que el héroe y el villano viven en la misma casa, que lo correcto y lo equivocado dependen del ángulo, que el nosotros y ellos es una ilusión conveniente. No es relativismo moral, es precisión existencial. Estamos llegando al final, pero antes necesito advertirte sobre algo. Cuando empiezas el viaje a las profundidades, la gente lo notará, y a muchos no les gustará, porque tu profundidad expone su superficialidad, tu valentía expone su miedo, tu autenticidad expone sus máscaras. Intentarán arrastrarte de vuelta, con culpa, con miedo, con rabia, con seducción, con cualquier herramienta que funcione, porque tu descenso les recuerda que ellas también podrían descender, pero eligen no hacerlo. No las juzgues. Están haciendo lo mejor que pueden, con el nivel de conciencia que tienen, pero tampoco te dejes arrastrar de vuelta. Tu viaje es tuyo, tus profundidades son tuyas, tu fuerza es tuya. La inmersión en las profundidades no es un destino, es una práctica. No es algo que haces una vez y listo, es algo que cultivas diariamente.
como un buceador profesional que desciende cada día un poco más profundo, que expande constantemente su capacidad, que descubre nuevos territorios en el mismo océano. La soledad no es la ausencia de compañía, sino la presencia de tu propia verdad. Y cuando tienes eso, cuando has conquistado eso, cuando has integrado eso, algo extraordinario sucede. Dejas de tener miedo a quedarte solo. Y paradójicamente, dejas de estar solo. Porque personas que también conocen las profundidades te reconocen. Se acercan. Crean lazos que no están basados en la necesidad, sino en la elección. Lazos de profundidad. Ahora el desafío. Durante los próximos 7 días, 15 minutos diarios de silencio absoluto. Sin excusas, sin negociación, sin atajos. Anota lo que surja. Las incomodidades, las revelaciones, las resistencias. Y el 7º día, mira lo que has recopilado. Ahí está el mapa de tus profundidades, el guión de tu inmersión, el comienzo de tu verdadera fuerza. Comparte en los comentarios una idea que surja, no para buscar validación, sino para marcar el territorio, para declarar que has elegido descender, que has elegido la fuerza sobre la comodidad, que has elegido las profundidades. La mayoría no hará esto. Lo verán, estarán de acuerdo, se emocionarán y seguirán en la superficie. Y está bien, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su viaje. Pero tú que has llegado hasta aquí, que has sentido la llamada, que has reconocido la verdad, tienes una elección que hacer: seguir huyendo de ti mismo o finalmente dar la vuelta y enfrentarte. Seguir en la superficie ruidosa o aceptar la invitación de las profundidades silenciosas. La elección siempre fue tuya. Lo que te asusta hoy es lo que te fortalece mañana. Pero solo si tienes el valor de sumergirte hoy. Solo si aceptas que algunos viajes se hacen solos. Solo si entiendes que la soledad no es un castigo. Es preparación para una vida que la mayoría ni siquiera sabe que es posible. Para una fuerza que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Para una paz que la mayoría ni siquiera sabe cómo alcanzar. Las profundidades están esperando. La pregunta es: ¿estás listo para descender?